montón de gente. Me estaba acordando de algo que leí acerca de la conversión de uno de los más grandes predicadores de la palabra del Señor, llamado Spurgeon. Dice que durante una gran tormenta se dirigió a la iglesia y llegó a refugiarse en aquel lugar. Y solo habían como 4 personas. De hecho, ni el predicador llegó, dicen, y un diácono que estaba ahí tuvo que sustituirlo. Y comenzó a predicar. Él era un niño, Spurgeon. En el verso de Isaías 45:22, donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ahí en esa iglesia tan pequeña, donde habían 5 o 4 personas, aquel hombre que hizo, a través del cual Dios hizo grandes transformaciones, ahí tuvo la palabra que lo llevó a los pies del Señor Jesucristo. Mire cómo es que a veces uno piensa que en la multitud y en la extravagancia, donde hay muchas personas, donde Dios habla. No, Dios quiere hablarnos de manera personal y nos puede hablar en esta noche. ¿Lo creen así? Amén. Amén. Entonces vamos a escucharlo, ¿verdad? Pero primeramente oramos y le pedimos a Él su palabra en esta noche. Amado Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, papá, aquí estamos, Señor, y te suplicamos, Padre, que nos hables en esta noche. Haz claro el mensaje, Señor, para nosotros. Abre el entendimiento y la mente de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque te necesitamos, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu presencia en este momento y en todo tiempo, Señor. Refuérzanos con tu palabra esta noche para que podamos glorificarte y exaltarte en todo tiempo y en todo lugar. Muchas gracias, oh Dios. En ti nos encomendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a meditar un poco en el Salmo 1. No lo leí porque lo acaba de leer Dani, ¿verdad? Entonces para no redundar, aunque nunca está de más volver a leer la palabra del Señor, pero les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en ese primer Salmo. Salmo capítulo 1. Este Salmo es considerado como una especie de prefacio de todos los salmos, ¿verdad? Del libro en sí de los salmos. El prefacio es como el resumen de lo que se va a hablar en el resto de los capítulos y de las páginas de un libro. Entonces, este Salmo 1 contiene ese prefacio indicado, ¿verdad? Es ese resumen de todo lo que hablan los salmistas en el transcurso de cada uno de los siguientes salmos. O sea que es un mensaje concentrado en sí. Y yo le titulé a la reflexión de esta noche: uno entre mil. Uno entre mil. Este salmo habla de un contraste entre los que confían en Dios y aquellos que dan rienda suelta a sus instintos. Habla particularmente de 2 personas, o de 2 grupos de personas, si lo podemos poner desde esa perspectiva. Aquellos que confían en Dios, aquellos que han puesto su confianza en el Señor, y aquellos que andan supuestamente ellos en una libertad, que mejor dicho es un libertinaje, sin riendas, sin amarras, sin ataduras, corriendo libre, dicen ellos, por el mundo, pero lo que andan haciendo es dando rienda suelta a sus actitudes pecaminosas, que lo que los lleva es presuroso al mal y a la condenación. Vamos a comenzar a leer. Dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Comienza este salmo con esta frase tan maravillosa, en el sentido de que es tan amplia. La palabra bienaventurado es una palabra que en el original es plural, no es singular, es plural en el sentido que tiene una rica gama de significados en sí. Se puede decir bienaventurado, se puede decir dichoso, se puede decir gozoso, se puede decir feliz, se puede decir contento en este sentido, y aún podemos elevar estos sinónimos a un gran número
vasto y mayor en este sentido. Es una palabra que encierra en sí un significado de riqueza, de alegría, de gozo, de algo que va más allá del contentamiento, que va a lo que es la tranquilidad, a lo que es el estar seguro, a lo que es el estar verdaderamente contento y satisfecho en la vida. Esa es la bienaventuranza que comienza hablando este salmo. Bienaventurado. Nuestro Señor Jesucristo comenzó uno de sus más grandes sermones con esta frase repetidas veces. Decía: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran. Esta misma frase decía el Señor Jesucristo, y esta misma frase inicia el libro de los Salmos, hablando de cierta persona o cierta grupo de personas a los cuales yo le llamaría en esta noche uno entre mil. Esta es una palabra muy expresiva, como le decía. Ahora, ¿de quién es que se habla en esta porción de este salmo? ¿Quién es ese bienaventurado? ¿Quién es esa persona tan dichosa? Si lo continuamos leyendo nos vamos a dar cuenta, ahí nomás está la respuesta. Dice que el varón, o la varona, o la persona en todo caso, lo podemos leer de esa manera también. Bienaventurado es toda aquella persona que no anduvo en consejos de malos. O sea, aquella persona que sigue el consejo prudente y anda en los mandamientos del Señor, de su Dios. Esa persona es dichosa, esa persona es gozosa, esa persona verdaderamente está contenta, esa persona verdaderamente tiene bienaventuranza. La persona, aquel varón, aquella varona que no anduvo en consejos de malos, o que se apartó de este consejo, ni estuvo en camino de pecadores. Hermano, algo más que me interesó al darme cuenta, o de darme cuenta en este salmo, es que los pecadores también tienen su camino. Cada una de las personas que habitan en este mundo tiene un camino, el cual transitan, por el cual van, y tienen una forma de caminar. La forma en que caminamos nos define. Y no estoy hablando de la forma en que caminamos, si caminamos renqueando, bailando o algo así, ¿verdad? Lo que quiero decir, la forma en que nos comportamos, esto nos define. Esto define a un grupo de personas de otro grupo de personas. Ya decía anteriormente en otro sermón que solo existen dos términos en la vida: los salvos y los no salvos. Los que creen en Jesús y los que no creen en Él. Los que van al cielo o los que van al infierno. Así también están aquellos que andan en consejo de malo y los que no andan en consejo de malo. Están aquellos que andan en camino de pecadores y están aquellos que se apartan de estos caminos porque saben que su final es destrucción, perdición y muerte. Son bienaventurados pues, ¿quiénes? Aquellas personas que no andan en consejo de malos, ni en camino de pecadores, y continúa diciendo el Salmo, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Hay niveles de pecados en todo sentido, aunque todos los pecados son iguales, podemos categorizarlos para un orden de entendimiento en ellos. Y es que hay aquellos que practican el pecado y comienzan practicándolo, y hay aquellos que se habitúan a pecar. Uno comienza practicando el pecado. Uno dice, ¿qué tiene de malo hacer un poquito de aquello? ¿O qué tiene de malo acercarme allá? ¿O qué tiene de malo? Solo voy a probar esto. Y comienzan haciendo una práctica de aquello que no deberían practicar. Haciendo una práctica de aquello que no deberían hacer. Y llegan sin darse cuenta a habituarse a este estilo de vida. Y es ahí donde se vuelven tan ciegos y pecadores al punto de llegar a ser incluso maestros del pecado. Los encarnecedores, se llama la Biblia, que ya no solamente pecan ellos solos, sino que arrastran con sus pecados a otros indoctos, tontos, podríamos decir de alguna manera,
que miran su ejemplo y en vez de correr a un lado contrario se acercan a ellos queriendo hacer lo mismo que equivocadamente ellos hacen. Este es el grupo al cual no debemos pertenecer. Este es el grupo al cual no debemos acercarnos. A los que se habitúan al pecado. Nosotros podemos cometer un pecado, practicar un pecado de repente. No estamos justificándonos, ¿verdad? Pero venimos delante de la presencia de Dios al darnos cuenta que hicimos mal y pedimos perdón delante de Él. Y estamos seguros, conforme a lo que su palabra nos enseña, que Dios nos va a perdonar si somos sinceros al venir delante de su presencia y arrepentidos pedirle ese perdón. Pero si seguimos en lo mismo, si seguimos en el mismo pecado, no hay una muestra real de arrepentimiento. Es una muestra real de que verdaderamente no estamos siguiendo por el camino correcto y nuestro camino nos está llevando al lugar equivocado. Para este varón bienaventurado, sus caminos son ordenados por la palabra de Dios y no por la astucia o las argucias o artimañas de las personas carnales. De esta parte tomamos el título del mensaje, de esta parte he tomado el título del mensaje que se refiere a que no todos son bienaventurados, a como no todos son salvos en esta vida, salvos de la muerte, salvos del pecado, salvos de Dios mismo y de su ira. No todos, sino solo aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. No todos son bienaventurados, no todos tienen esta dicha y este gozo en sus corazones. Solamente quien dice en este pasaje que estamos leyendo, volvamos a ver, estoy en modo pregunta. ¿Quién dice que es bienaventurado? La persona, poniéndolo de esta manera, que no anda en consejo de malo. La persona que no anda en consejo de malo. La persona que no va por camino de pecadores. La persona que no se acerca al encarnecedor. Yo de repente me he puesto a platicar con otras personas queriendo evangelizarlos, y cuando les hablo de mi testimonio ya dejo de hacerlo, mejor ya no hablo de mi testimonio, porque a algunos les parece como tuani de repente. Yo he compartido con algunos y les digo, les cuento las cosas que me pasaron cuando andaba de vago, y algunos, qué tuani, qué divertido. No, es una equivocación, no es bonito, no son experiencias inolvidables en el sentido de que fueron gratas. Algunos dicen, no, es que estoy joven, quiero equivocarme. Es que estoy joven, quiero probar todo, después voy a buscar del Señor, después voy a arrepentirme, después en madurez voy a sentar cabeza. No hay bienaventuranza en eso, no hay dicha en eso. Es tan peligroso, es como andar en una cuerda floja, andar jugando con el pecado, andar jugando con la tentación, andar jugando con la maldad, andar jugando con aquello que no debemos jugar. Es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora hay una ambigüedad de sentimientos al pensar en el título del mensaje, al decir que o de esto, por ser todavía por ser positivos aún, podemos decir que son 1 entre 1000. 1 entre 1000 jóvenes, 1 entre 1000 muchachas, 1 entre 1000 personas quizás no andan en caminos de pecadores, no se acercan a la silla de encarnecedores, no van presurosos a escuchar con alegría las maldades de los otros, que en su error y en sus corazones tan endurecidos miran el pecado como divertido, como algo bueno. Vos viera que tuani estuvo la fiesta, vos viera qué divertido fue esto, vos viera que tuani que tengo de novio a fulano, pero me coqueteó sutano y el tonto, yo le seguí la carreta y el tonto ahí anda detrás de mí, coqueteando con el pecado.
coqueteando con la lujuria, coqueteando con aquello que no sabemos que de repente se nos puede hacer un hábito. Y sin darnos cuenta, nos transformamos en pecadores sin arrepentimiento o sin capacidad de arrepentirnos. Hay muchas personas que andan pecando que no es que ya no quieran arrepentirse, es que piensan que no tienen de nada, que no tienen nada de qué arrepentirse porque están habituados a lo malo. Es un hábito y cuando algo se vuelve un hábito, nosotros lo miramos como normal. ¿Qué dice la gente? Pero si los demás lo hacen, es normal. Y le llaman normal a lo que los demás lo hacen. Eso no lo hace normal. El pecado es pecado, la maldad es maldad. Donde sea quien la haga, cuando la haga, sigue siendo uno entre mil, hermanos. Y yo me siento alegre de verlos acá porque, como decía Abigail, había mucho en contra de que en esta noche se celebrara culto al Señor. Hay un partido muy atractivo. A mí me gustaría estarlo viendo también. La lluvia nos tendría como una excusa. Voy a llamar a Marco y la Dina a ver si va a haber culto, porque se mira cerrado en lluvia. El lodo de donde vengo yo, ¿verdad? Y buscamos excusas para apartarnos de aquello que verdaderamente es bueno y quedarnos rezagados en lo que no nos produce bienestar, en lo que contrariamente pareciera que es relajante y es tranquilo y contrariamente no nos trae beneficio en nuestra vida, a nuestra alma, no nos trae crecimiento adecuado, porque necesitamos ese verdadero crecimiento en el Señor. Otra cosa que podemos notar en estas palabras y en este salmo es que los hombres no todos pecan tan desordenadamente que tienen todos los pecados por haber una sola persona. Algunos podrían decir, pero yo no soy ladrón, pero a lo mejor es avaro y peca de avaricia. Y otro dice, bueno, pero yo no soy borracho, pero a lo mejor peca de lujuria. Y cada hombre sobre esta tierra tiene pecados y es pecador. Cada persona, cada joven. La Biblia declara que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos han pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. Mas dice también la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y Él justifica a todo aquel que cree en Él y se acerca a Él y le busca a Él. Esta persona es bienaventurada porque deja de andar en consejos de malos. Y ya en vez de tomar el consejo de aquellos que pecan deliberadamente, buscan el consejo de Dios para no pecar. ¿Crees vos que es malo que haga tal cosa? Pregunta. Pero en su corazón ya están dispuestos a hacerla. El deseo está en ellos para hacerlo. Y lo que buscan es alguien que apruebe. Y se pueden acercar a alguien y decirle, pero mire hermano, ¿cree usted que es malo que haga esto? Pero si ya está dispuesto a hacer eso, por más que le diga el hermano, no hermana, no es correcto que hagas eso porque tal y tal cosa. No, lo que es un legalista. Lo que es un amargado. No, yo lo voy a hacer porque yo no creo que es malo. No, el consejo debe buscarlo de parte de Dios en oración. Dice, continúa diciendo que ¿quién es el aventurado? Aquel que en la ley de Jehová encuentra su delicia. Este es feliz, este es dichoso, verdaderamente aquel que en la ley de Jehová encuentra su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová, muchachos? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Dónde está esa ley? Delante de nosotros la tenemos, la palabra de Dios en la Biblia. Antes, en el Antiguo Testamento, solo tenían cierta cantidad de manuscritos
Y en esa cierta cantidad de manuscritos, aquellos que buscaban al Señor se deleitaban. No es que pasaban el tiempo. Escuchen bien el término deleite. ¿Qué es deleite para usted? Deleite es algo que le agrada, es algo que no hace por obligación, es algo que no hace porque se mira obligado a hacerlo, como una tarea de la escuela que no quiere realizar, sino que se deleita meditando, dice, en esa palabra. Y ahora tenemos una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos cómo meditar en la palabra de Dios. Tenemos dónde encontrar consejos para nuestra vida. Tenemos dónde hallar consejos para tomar mejores decisiones y no andar en consejos de malos. No andar en consejos de otros pecadores. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley dice que medita de día y de noche. Esta persona bienaventurada será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hay otro punto interesante en esta comparación. ¿A qué compara el salmista a este hombre bienaventurado o a esta persona bienaventurada? Dice que lo compara como a un árbol plantado. ¿Qué quiere decir esto? Hay árboles que son plantados y hay árboles que han crecido, se les llama silvestres, que han crecido sin que alguien los plante. Alguien pasó tirando alguna semilla o algo ahí, o la arrastró la corriente y ahí creció, pero no creció en las debidas circunstancias o en las debidas condiciones para que llegue a crecer y dar fruto correctamente. No así el árbol que es plantado. El árbol que es plantado con trabajo, es plantado con amor, es plantado con propósito. Cuando usted tiene patio en su casa y usted dice, yo quiero sembrar un árbol, ¿qué hace usted? Busca el mejor lugar para sembrarlo. Busca como que la tierra esté arada adecuadamente, esté nutrida adecuadamente. Si es necesario, le echa abono. Está preocupado por regarlo constantemente. Así es la persona que confía en el Señor. Es como un árbol plantado. ¿Y quién planta aquel árbol que confía en el Señor? Dios mismo. Pero esto es uno entre mil. Dios quiera que Greyville sea una entre mil, que Abigail sea una entre mil, que Marcos sea uno entre mil, pero que esté en ese reducido número de los que verdaderamente han sido elegidos por Dios, porque hay dicha y bienaventuranza en eso. Jóvenes, alégrense en algo, alégrense en poder servir al Señor Dios Todopoderoso. Al no ser un árbol más en el bosque, al no ser un árbol más en la tierra, sino un árbol plantado. No son personas naturales comunes y corrientes, son hijos de Dios. Y Dios los riega, y Dios los cuida. Dice que no solamente son árboles plantados. Además, un árbol plantado, ¿qué otra cosa tiene que no tenga un árbol silvestre? Tiene un dueño. Yo no puedo ir a cortar un árbol que esté en la casa de Marcos, Gabriel. ¿Cómo voy a ir yo a cortarlo o a podarlo? Sí, hay uno que me topo en la calle, lo boto, lo quiebro, hago lo que quiera con él, pero algo que está ahí, porque ¿qué es lo que me va a decir Marcos? No, ese árbol es mío, yo lo planté. ¿Quién puede venir a querer cortarnos a nosotros si hemos sido plantados por Dios? ¿Quién puede cortar nuestras ramas? ¿Quién puede podar estos árboles espirituales si hemos sido plantados por el Dios Todopoderoso? Nadie. Lo dijo Jesús de otra manera diciendo, ¿quién nos arrebatará de mis manos? Si están en mis manos, ¿quién nos va a arrebatar de ahí? Bienaventurado este varón, que dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ni siquiera es junto a una corriente. Si se dan cuenta, el término está también ahí en plural. Junto a corrientes de agua. ¿Qué pasa o qué podemos analizar en este término? De ser uno entre mil, o a lo mejor tristemente uno entre miles en vez de mil, porque así es, de cada 100 jóvenes en este mundo, quizás uno viene al Señor a servirle con deseo real de buscar de Él, y se afligen después y nos afligimos después porque decimos, todos se divierten,
Todos pueden hacer esto, todos pueden hacer aquello, y yo solo a la iglesia. No, esa es la mejor parte, tienen la mejor parte, joven. Tienen la mejor parte, el poder tener el privilegio de servirle a Dios, tienen la mejor parte. No te engañes. No te engañes creyendo que esa diversión superflua y pasajera vale la pena, no vale la pena. Cuando miras estás en el fondo de un charco del lodo. Gracias a Dios, bienaventurado usted, joven, bienaventurado usted que no ha andado en consejo de pecadores. No desee andar en eso. No quiera juntarse al grupo de aquellos desenfrenados que no tienen temor de Dios. A veces las muchachas dicen, no, es que yo quiero pertenecer a aquel grupo de muchachas que son populares, que se visten sexy, que se visten allá. No quiera ser así, tiene que anhelar ser distinta. Usted ha sido elegida para Dios. Y si ha sido elegida para Dios, ¿a quién tiene que agradar? A Dios y no a los hombres. No tiene que andar buscando cómo agradar a los muchachos ni a otras personas. Usted agrade a Dios. ¿Y cómo agrada a Dios? Viviendo para Él cada día de su vida que Dios mismo le da. Es un árbol plantado junto a corrientes varias de agua. Si falla una, ¿qué pasa con ese árbol? Si falla una de esas corrientes, hay otras. Y si falla otra, hay otras corrientes. Hermanos, aquellos que hemos venido a los pies del Señor y nos sostiene Él, puede que de repente sintamos desmayarnos por alguna razón, cual sea. Pero el Señor ahí tiene otra corriente que nos fuerza, que nos anima, que nos levanta. El Señor se ocupa de animar a aquellos que Él mismo ha elegido para su servicio. Y van a dar su fruto en su tiempo. Y su hoja no va a caer. Es bienaventurada la muchacha, hermanos, que no se apresura a tomar decisiones alocadas y a entregar su vida, a entregar su cuerpo, a entregar sus pasiones, a entregar sus deseos a alguien por un momento de locura, sino que medita. ¿En quién medita? En el Señor. ¿Qué pensaría el Señor ante esto? No, detente. Vas a dar tu fruto a tu tiempo. No te desesperes por ser mujer, sé niña, sé joven. Disfruta de esa juventud, pero sirviéndole al Señor. No te apresures por ser madre, no te apresures por ser mujer en este sentido. Cuídate. No te dejes llevar por el sentimiento nada más, por la locura o por la emoción. Cuida bien a quién le entregas tu corazón. Entrégaselo primeramente a Dios y que Él ponga delante de ti a aquella persona adecuada. Él va a hacer que des fruto a tu tiempo. Si sos una entre mil, si sos especial, si has sido verdaderamente llamada por Dios. Los hijos de Dios se diferencian. Hay un contraste, les vuelvo a decir, hay un contraste entre los que confían en Dios, sea cual sea la edad que tengan. Hay un contraste entre los que confían en Dios y aquellos que dan rienda suelta a sus instintos. Aquellos que viven conforme a lo que ellos quieren vivir, a sus deseos, o aquellos que viven conforme a lo que Dios en su voluntad quieren que hagan. Pero necesitan meditar como este varón y deleitarse en la palabra de Dios para buscar cómo conectarse, jovencitas, jovencitos, al propósito de Dios y desconectarnos de los desenfrenos que nosotros tenemos, porque lamentablemente, hermanos, lo que nosotros deseamos y lo que nosotros queremos por lo general no tiene que ver con lo que Dios planea para con nosotros. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos y buscar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en meditar en la Biblia, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se desespera. Dice, espero que ya todas las de mi grupo tienen novio.
Pero es que ya todos los de mi grupo ya están casados. Gloria a Dios que tú todavía no. Dios todavía debe preparar a alguien especial para ti. No vayas a apresurarte a agarrar a alguien del montón cuando Dios puede y quiere darte a alguien adecuado para ti. Tienes que dar fruto a tu tiempo para que tu hoja no caiga. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, la prosperidad no es el bienestar económico, la prosperidad no es el bienestar físico, la prosperidad es el bienestar del alma, de la conciencia. Un hijo de Dios puede estar tranquilo y gozoso en medio de las situaciones más difíciles. Y aquellos jóvenes que piensan que tienen mucho, derrochan desenfrenadamente e ignoran la existencia de un Dios que está observando todo lo que hacen. Por eso el sabio Salomón decía: diviértete, alégrate, joven, en los días de tu juventud, pero ten conciencia que de todas las cosas, dice que el Señor está tomando nota. No creas que Dios es ciego, no creas que Dios es tonto. Él conoce tu actuar, tu sentir y todo lo que haces en esta vida. No así los malos. Aquí viene el contraste y vamos a ver esto un poco más rápido. El contraste en el Salmo. Como les decía, esto es un prefacio porque todos los salmos hablan acerca de esto. Hablan acerca del inicuo. ¿Y cuál es lo contrario al inicuo? La persona bondadosa. Habla del impío. ¿Y cuál es lo contrario del impío? La persona que tiene piedad. Habla del injusto y habla del justo, en contraparte de esto. Pero esto no es algo que nace en las personas así por la propia voluntad de uno o por el propio deseo inherente de cada persona, sino que es algo que nace de la voluntad de Dios que rescata tu vida. Y yo creo que en la voluntad de Dios está rescatar la vida de cada uno de nosotros. Y no rescatarla solamente del infierno futuro que nos esperaría sin Él, sino de cada mala decisión que podemos tomar en esta vida, porque estamos rodeados y somos de alguna manera impulsados a tomar malas decisiones en cada momento, por lo que vemos en la tele, por lo que nos rodean, por lo que otros hacen. Pero nosotros, hermano joven, usted tiene que saber y estar consciente que usted no es igual que los demás. Usted es uno entre mil. Usted es uno entre mil. Dios le ha hecho una persona especial, una persona diferente, y tiene que actuar diferente, caminar diferente, gustar de cosas diferentes, vivir de manera diferente, vestir de manera diferente, andar de manera diferente, porque usted es uno. ¿Entre cuántos? Entre mil, o quizás entre más. No así los malos. Miren el contraste. No así los malos. Ya hablamos de quién es aventurado, bienaventurado. Ahora, no así los malos. Los malos, ¿cómo son? Los malos son como el tamo. No son como árbol sembrado junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Son como el tamo. Son como basura. Son como hojarasca. Son como aquello que no sirve, que un vientecito lo lleva de un lado para otro. Así es la persona sin Dios. Que aquella persona que no tiene temor a Dios se acerca a cualquiera y le dice: vamos a fumarnos un cigarrito. Vamos, va fulano, claro, vamos, claro que sí. O se acerca a la amiga y le dice: ya viste qué bueno que está fulano. Mira qué hermoso, clase músculo. Ay, sí, le endulce el oído, sí, ¿verdad? Para no dejar, porque de repente nosotros pensamos que pecado es la borrachera o pecado es fumar. No, el pecado es más allá de eso. Ser un rencoroso es pecado. Tener envidia es pecado. Y ese pecado de la envidia te va a llevar al infierno, al igual que el pecado de robo va a llevar al infierno al ladrón. O el pecado de drogadicción va a llevar al infierno al drogadicto. Necesitas estar en los consejos de Dios y apartarte de los consejos de los malos. No ser como los malos, que son como el tamo que los arrebata el viento. Por tanto, dice el verso 5, penúltimo de este capítulo: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación
de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los rectos, mas la senda de los malos. ¿Qué dice? Va a ser de apellido Pérez, dice. Pérez será. ¿Cuál es el fin? Dos se rieron de ese chiste. Todavía pega tan viejo que nadie se ríe de eso. Preocúpense. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que piensan que ahorita disfrutan? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que piensan que es tuani la forma en que viven, el desenfreno? Ay, ay, ay. Ay, 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 dice la Biblia. La Biblia está llena de ay. ¿Y dónde están los ay? Dice, cuando venga el día del Señor, ese Señor que hablamos que es misericordioso, que es amor, que es compasión, que es inmenso, que es grandioso, y le decimos papacito, Diosito, mi Dios lindo. Ese mismo Dios dice que es un Dios de ira y es fuego consumidor, y un día no va a detener más su ira con la misericordia, sino que va a hacer su justicia delante de todos aquellos que no buscaron de Él cuando Él les llamó, que no siguieron sus caminos cuando Él les llamó, que no tomaron las decisiones correctas cuando Él les puso la capacidad de decidir. Jóvenes, ¿cuántas personas se han metido en dificultades? Han arruinado su vida, como dicen, porque se han desenfrenado, porque han dejado los estudios cuando han tenido la oportunidad de estudiar, porque han preferido un novio cuando tienen la posibilidad de prepararse para llegar a ser personas útiles, cuando han hecho desenfrenadas sus decisiones y no han tomado el consejo de Dios. Toma el consejo de Dios, deleítate en la palabra del Señor. Ahora, cada uno de nosotros tenemos acceso a una Biblia, hermano. Miren, todos aquellos que podemos tener un teléfono, ¿cómo idolatramos a este tonto teléfono, a esta tonta máquina? Y pasamos horas con ella, con esta tonta máquina que solo daña nuestro cerebro, o con don televisor. Cuando tenemos la misma palabra de Dios a nuestro alcance, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Ay, qué rico este salmo. Ay, qué rica esta lectura. Ay, qué bonito como el Señor me está hablando, me está corrigiendo, porque yo, si no hubiera leído ese pasaje de la Biblia, a lo mejor le hubiera encabado. Estuve a punto de tomar una mala decisión, pero fui a la Biblia, y el que se deleite en la palabra de Dios va a ella una y otra vez, y aun cuando no haya la primera vez el sustento en un versículo, lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer, hasta que Dios en su misericordia le da ese sustento adecuado en su palabra. Porque nosotros decimos, pero yo fui a la Biblia y no le entendí nada. Pues sigue yendo. Porque algunos dicen, pero yo la leo y no le entiendo nada. Seguí yendo, y antes de abrirla y antes de leerla, pedirle la misericordia a Dios en oración de que te ayude a interpretarla y a entenderla, y que te dé un mensaje para ti en ella. Vas a ser bienaventurado, vas a ser dichosa. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Gracias por el tiempo. Les invito a que estén sobre sus pies para que de paso se desentuman y tengamos